suspensión yo no creo que sea una opción que ahora mismo ni está en la mesa ni sea viable. Muy buenos días. Nueva Canarias niega que se esté gestando una moción de censura en Telde promovida por ellos. Con la diputada Carmen Hernández hemos hablado de este y otros asuntos. Hernández, también vicesecretaria general de Nueva Canarias, es la invitada en nuestra entrevista de hoy. Con ella hemos hablado también sobre el escenario electoral para 2027 y acerca de las enmiendas presentadas a los presupuestos generales de Canarias. El comisionado del REF plantea modificaciones en el instrumento para que pueda beneficiar a un mayor número de personas. José Ramón Barrera considera que debe adaptarse a la realidad actual. El perfil de las familias ha cambiado y también sus necesidades. Hoy abordamos algunas de esas inquietudes como la vivienda o la salud mental. En nuestra sección Buscamos Respuestas. Hay una gran preocupación por el tema de la vivienda. Lo que más necesita una familia es un sitio donde vivir, que sea el problema número uno a resolver en la comunidad autónoma, porque es el problema número uno que está teniendo la gente. Nueva Canarias plantea que se aumenten los impuestos a los grandes tenedores de vivienda y que se recupere el impuesto de sucesiones y donaciones. Son dos de las propuestas incluidas en las casi 300 enmiendas presentadas a los presupuestos de 2026. Con ella, con la diputada Carmen Hernández, hemos compartido la entrevista de esta semana. Señora Hernández, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa. Buenos días, encantada. Bueno, empiezo preguntándole por esas 264 enmiendas que presentan ustedes a los presupuestos. Ya lo hicieron con una enmienda a la totalidad, que no salió adelante, y ahora, bueno, pues con esas enmiendas parciales y al articulado tratan de movilizar una serie de millones. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles considera que deben ser las prioridades? Y si la aritmética parlamentaria lo permite, pues ¿cuáles son las más necesarias, las que necesitan prosperar sí o sí? Bueno, nosotros en principio presentamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos de esta comunidad de 2026 porque estamos en contra de esta propuesta presupuestaria. Creemos que hay que orientar tanto los ingresos como los gastos de otra manera. Pero como el Gobierno nos la ha rechazado, como es evidente, ellos tienen su propia propuesta, hemos presentado, pues como decía, ese paquete de enmiendas para mejorar las cuestiones que para nosotros son fundamentales. Ahí tenemos una línea de trabajo muy importante para nosotros, que son la mejora de los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales, la vivienda, que es hoy por hoy el mayor problema social y laboral que tiene esta tierra. También hemos querido mejorar los presupuestos, mejorando la financiación de las universidades públicas canarias, que pasan por un momento muy crítico en cuanto a su financiación, no para gastos superfluos, sino para poder abrir las puertas cada día con normalidad. Y luego también hemos presentado todo un paquete de enmiendas que intentan mejorar el capítulo de los ingresos. Nosotros estamos radicalmente en contra de la política fiscal de este Gobierno, porque este Gobierno ha hecho algo que es justo lo contrario que nosotros defendemos o que hicimos cuando gobernamos en el Pacto de Progreso anterior con el Partido Socialista, que es aplicar la progresividad fiscal, es decir, que pague más quien más tiene. Este Gobierno ha hecho lo contrario. En esta tierra, desde que gobierna el PP y Coalición Canaria, pagan menos los que más tienen. Y alguien que me escuche puede pensar, ¿eso es imposible? Pues sí, han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones y hoy 6.000 canarios pues se ahorran aproximadamente, que son los que heredan más de 1 millón de euros, prácticamente en una población donde vivimos más de 2 millones, una población minoritaria, se ahorra, como decíamos, esos impuestos que suponen dejar de recaudar 180 millones, van a suponer 180 millones en estos 4 años. Pero es que luego lo que han hecho es subirle los impuestos que nosotros le bajamos a las rentas más bajas, a la gente que cobra entre 30 y 45.000 euros. Para nosotros esa es una política fiscal tremendamente injusta. Volvemos a apostar por la ecotasa turística, es decir, creemos que hay que aplicarle una tasa turística al turista que llega, porque se hacen todos los destinos turísticos desarrollados y nos ayudaría pues a mejorar la planta alojativa, las zonas turísticas, a apostar por las renovables en esas zonas turísticas.
Sobre vivienda, cada vez más se habla no solo de problema social, también de un problema laboral, porque hay personas que deben renunciar o terminan renunciando a un puesto de trabajo porque no tienen dónde vivir. ¿Qué plantean ustedes para tratar de solucionarlo? ¿Es solamente edificar más? ¿Hay posibilidad de, o cuánto se tarda en que esas viviendas que se estén construyendo, edificando, puedan llegar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que plantean ustedes? Lo que nos dicen la experiencia y los expertos es que la vivienda se tiene que abordar en varios frentes. No hay una solución mágica. ¿Hay que construir más vivienda pública, más vivienda social? Sí, porque el mercado no va a construir una vivienda para venderla en 40.000 euros, porque no les es rentable. Entonces tiene que ser desde lo público, desde el gobierno, quien construya vivienda para las familias con menos recursos. Luego hay que apostar por otro modelo de vivienda también, que es la vivienda protegida para rentas que a lo mejor no son tan vulnerables, son rentas medias, trabajadores y trabajadoras que pueden pagar un alquiler de 300, 400 euros si eso se complementa con la protección pública. Pero es que además necesitamos soluciones no para dentro de 4 años, necesitamos soluciones para allá. Por eso nosotros hemos dicho que también hay que apostar por animar a aquellas personas que tienen la vivienda cerrada a que se la alquilen al gobierno. Claro, que es una de las críticas más recurrentes, ¿no?, que más escuchamos. Se pide que se cambie la ley estatal de vivienda precisamente porque se considera, o quienes consideran que se debe cambiar la norma, que eso daría mayor protección al propietario. Es falso, miren, en Canarias hay 211.000 viviendas cerradas y vacías antes de la ley de vivienda. El problema de la vivienda vacía no es nuevo, no tiene nada que ver con la ley de vivienda, que por cierto en Canarias no se aplica. Por ejemplo, lo de declarar las zonas tensionadas. El Ayuntamiento de Las Palmas lo ha pedido, significa ponerle un tope al precio del alquiler, y el Gobierno de Canarias ha dicho no. Por tanto, no se aplica la ley de vivienda en Canarias, por tanto no es verdad. Y además ya estaban vacías antes de la ley de vivienda. ¿Por qué la gente que tiene una vivienda vacía no la alquila? Porque no se fía. Porque piensa que no la va a recuperar, que se la van a deteriorar o que no le van a pagar mes a mes. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a copiar lo que hacen los vascos. ¿Por qué sí funciona en el País Vasco? ¿Por qué lo está implementando en este momento Baleares con un gobierno de derecha? Lo que necesitamos es un programa como el que hemos propuesto, que nos han dicho no. No sabemos por qué, pero nos han dicho que no. Y es un programa de alquiler seguro. Es decir, si tú eres propietario de una vivienda vacía, yo Estado, yo Gobierno de Canarias, te la voy a alquilar yo con el aval bancario del Gobierno, de manera que tú vas a cobrar la renta mes a mes seguro, y además con un contrato donde yo me comprometo a devolvértela en perfecto estado a los 4 años, a los 5 años, lo que pactemos. ¿Por qué nos han dicho que no? Porque para poder hacer esto hay que poner una financiación, hay que poner, creemos que en torno a 15, 19 millones. ¿Por qué? Porque el Estado, el Gobierno de Canarias tendrá que cofinanciarlo. Creo que es el problema más grave que tiene Canarias, y este gobierno ha dicho que no a todo lo que de verdad incide en la mejora de acceso a la vivienda, y ha dicho sí a las medidas especulativas. Yo les acuso de ser el gobierno que más ha hecho a favor del negocio de la vivienda. Una propuesta que también hemos escuchado en materia de vivienda es que no se construya, digamos, a lo ancho, sino a lo alto, que los edificios que se construyan puedan tener más alturas. ¿Usted qué opina? ¿Cree que eso es una solución viable? Puede ser una solución en ciertos territorios donde no hay suelo. Esa es otra de las falacias o las mentiras de este gobierno. Echarle la culpa a la falta de suelo no es verdad. El Gobierno de Canarias tiene suelo donde no ha construido. Por tanto, yo creo que hay que copiar lo que otros han hecho y llevan décadas haciendo y les sale bien. Y en eso, para mí, el ejemplo indiscutible es el País Vasco. El País Vasco ha apostado por una política en la línea que hemos planteado. Construir vivienda pública planificada, cada año una media de 1.000 viviendas. Nosotros en Canarias, durante la crisis de la vivienda, de la crisis inmobiliaria que tuvimos de entre el 2007, 8, 9 hasta el 2020, en ese periodo Canarias construyó en torno a 100 viviendas. En ese mismo periodo los vascos construyeron 10.000 viviendas. Claro, nos llevan una delantera tremenda. Por eso a mí me hace gracia cuando viene el gobierno, el señor Clavijo, y dice no, es que todos estamos mal en materia de vivienda. Bueno, a mí no me consuela que a otros les vaya mal, en absoluto, pero es que además no es verdad. A otros el problema de la vivienda les ha cogido fuerte. Hay quien dice que ustedes gobernaron en la legislatura anterior y no hicieron lo suficiente en materia de vivienda. Seguro que se podía haber hecho más, pero claro, es que estás comparando a un gobierno que gobernó con la mayor crisis sanitaria del planeta, como fue la pandemia, que paralizó todo,
pero es que después viene una erupción volcánica, luego le vas a... Esto es como en una familia, pedirle lo mismo a la familia que ha tenido una enfermedad grave y un hijo con una enfermedad mortal y encima han puesto en paro a toda la familia, le vas a pedir los mismos esfuerzos que a una familia que gestiona su vida en bonanza y sin problemas. Bueno, pues este gobierno está gestionando esta tierra en bonanza económica. Fíjate si le va bien a este gobierno, que este presupuesto es 813 millones más elevado que hace un año, pero es un gobierno que ha gestionado, mal gestionado, no sé si nos dará tiempo a hablar de cómo ejecuta su dinero, 2.300 millones más que hace 3 años y sin pandemia y sin volcán. Quiero que hablemos también en clave más electoral, si me lo permite, porque queda 1 año y medio para las elecciones. A nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, bueno, suena ese eco de si habrá o no habrá adelanto electoral. ¿Usted qué cree que hará Sánchez y, sobre todo, qué cree que le puede venir mejor a esta tierra? Bueno, yo creo que Sánchez hará lo que él crea que más le conviene electoralmente hablando, ¿no? Y si en algún momento, alguna encuesta, las encuestas más potentes le dan una oportunidad de obtener mejores resultados electorales, lo adelantará. Pero ya lo veremos. Yo creo que a esta tierra lo que le conviene es, primero, que en España haya un gobierno de progreso, a mí no me cabe ninguna duda. Los gobiernos más reaccionarios de derecha o de extrema derecha, porque son las únicas combinaciones que hay. En el Estado solo podrá gobernar el Partido Socialista con los apoyos de partidos más progresistas o el Partido Popular con la extrema derecha. Nosotros creemos que lo peor que le puede pasar a España y a Canarias es que gobierne el Partido Popular con Vox. Digo a Canarias también porque Vox, dentro de su contrato, de su programa electoral, lleva que desaparezcan las autonomías, es decir, que se vuelva un Estado centralizador, que la sanidad y la educación, por ejemplo, dependan de Madrid, y será Madrid quien decida si se abre o no un hospital. Y miren, yo, aunque critico a este gobierno, prefiero pedirle a este gobierno más camas hospitalarias, porque lo tengo cerca y porque conoce la realidad, que pedírselo a un gobierno que está en Madrid, que no conoce la realidad y que nos va a aplicar las recetas generalizadas para todo el Estado español. Y de cara a esas posibles elecciones, o a las elecciones imposibles, porque dentro de 1 año y medio, sí o sí, por lo menos en Canarias las habrá, ¿han seguido ustedes hablando con Podemos? Nosotros creemos que nos tenemos que unir todas aquellas personas y grupos políticos. Trabajamos mucho de la mano del movimiento sindical, los sindicalistas, los derechos sociales y los derechos laborales. Entonces nosotros nos estamos sentando con todos aquellos personas, colectivos sociales, sindicatos, otros partidos políticos que defienden los servicios públicos, la fiscalidad justa que explicaba antes, la educación pública, las universidades públicas, y que quieren hacer ese frente común, ese frente amplio, esa unidad amplia para parar, como digo, este avance y para conformar una alternativa que genere ilusión y esperanza de que se pueden hacer las cosas bien con un proyecto donde quepamos todos y todas. ¿Pero se refiere a una alianza a nivel nacional o también aquí en el Parlamento de Canarias? Bueno, a nivel nacional nosotros tenemos que analizar qué opciones hay, a quién apoyaremos, si iremos a las elecciones y con quién, y a nivel canario también, es decir, se trata de eso, de juntar fuerzas con todos aquellos y aquellas que crean en este proyecto. Nosotros tenemos un proyecto para Canarias sólido, lo demostramos en nuestros documentos y también cuando hemos gobernado, es decir, nosotros no somos un partido que venimos diríamos, a inventar cosas o a innovar en el sentido de improvisar. Tenemos un proyecto educativo, un proyecto cultural, un proyecto fiscal, un proyecto económico, un proyecto turístico de territorio, y quien crea en este proyecto y quiera sumarse a esta iniciativa, evidentemente liderada o coliderada por Nueva Canarias, nosotros estaremos encantados de sumar. Fundamentalmente, como digo, no solo para frenar a la extrema derecha, sino para construir juntos y juntas una alternativa de gobierno que ilusione a una mayoría social que está desencantada porque no tiene vivienda, porque ve que no le llaman de la lista de espera, porque cuando tiene un mayor en casa no tiene el apoyo y no se desarrolla bien la ley de dependencia o no tiene un centro sociosanitario para su mayor. ¿Y cómo de avanzadas van las conversaciones? No hay una hoja de ruta establecida. Fue uno de los conclusiones de nuestro 6º Congreso, de crear esa gran unidad canaria a favor de un gobierno que avance en derechos sociales, en derechos civiles, que evite que la televisión pública se privatice. Estamos preocupados con el uso de la radio televisión canaria partidario. No compartimos que se coloque al frente de la televisión a personas que respetamos evidentemente su trayectoria profesional, pero que creemos que no han
elegidas por la mayoría del Parlamento. La televisión pública, la radiotelevisión pública debe estar al servicio de la mayoría social y no de ningún gobierno. Decía Clavijo que la radiotelevisión pública era del gobierno, no es verdad. La radiotelevisión es de los canarios y de las Canarias y defendemos una televisión, una radio pública de calidad como la que tenemos, de la que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, de los profesionales de la tele, de la radio, y queremos que siga siendo así y que no se privatice. Antes de terminar, porque nos quedamos sin tiempo, Ayuntamiento de Telde, ¿qué hay de cierto en esos rumores que apuntaban o apuntan a una posible moción de censura? Bueno, la rumorología en política es muy habitual. Y sé que estuvo a punto de la firma, que fue Manuel Domínguez el que le dijo a los 4 concejales del PP, paren esto. Bueno, no, yo no tengo información en esa línea. Lo único que yo sé es que el grupo de concejales que están en la oposición de Nueva Canarias están muy centrados primero en hacer una oposición rigurosa a un alcalde que llegó prometiendo que iba a abrir el Paco Artiles, prometiendo que iba a abrir el mercado municipal, prometiendo que iba a arreglar todos los baches. Han pasado casi 3 años, ni Paco Artiles, ni baches, ni mercado municipal. Por tanto, debe ser que no era tan fácil como él le dijo a la ciudadanía que iba a arreglarlo todo. Los concejales están centrados en hacer esa crítica constructiva y en construir una alternativa sólida, siempre pensando en el interés general, que es lo que nos ha caracterizado siempre para Telde a partir del 27, y por tanto la moción yo no creo que sea una opción que ahora mismo ni está en la mesa ni sea viable. Pues señora Hernández, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Muy gracias. Para prevenir el acoso escolar, Poli Suárez plantea una actuación coordinada entre educación, bienestar social y sanidad. Este curso se ha solicitado que se active el protocolo en 151 ocasiones. Además, en esa misma comisión, el Colegio de Enfermería de Las Palmas ha pedido que se consolide el programa de enfermería escolar. Canarias cuenta con una estrategia estructural para prevenir el acoso escolar y promover la buena convivencia en los centros educativos. Quiero destacar la figura también del coordinador o coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado en los centros educativos públicos. Disponemos del plan de centros para la convivencia positiva. Además, contamos con diferentes protocolos como el de intervención ante el riesgo suicida, el de atención a la diversidad de género o el de violencia de género. Recientemente se celebró una reunión a la que asistieron estos coordinadores de bienestar, más de 900, para hacer puesta en común y actualizar pasos a seguir. Reconocer también la implicación de todo el cuerpo docente en materia de prevención del acoso escolar. No solo tiene que ser educación quien se implique, sino también otras áreas como puede ser bienestar social o puede ser sanidad. Y el objetivo, intentar llegar a tiempo. También se ha abogado en esta comisión por introducir la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Existe evidencia fuerte y contrastada sobre la eficacia de estos servicios en depresión, ansiedad, obesidad, salud dental, agudeza visual, asma y sueño. El Colegio de Enfermería de Las Palmas ha iniciado un proyecto piloto en Lanzarote y Gran Canaria. El éxito del programa ha generado un efecto llamada. En la actualidad se constata una demanda activa y creciente de numerosos centros educativos en ambas islas. El futuro del servicio no debe ser ya la validación de un piloto, sino su institucionalización y su escalabilidad en toda Canarias. Proponen una implantación escalonada que podría empezar por los municipios de menos de 6.000 habitantes. En esa primera etapa serían necesarias 24 enfermeras escolares. Pues la voluntad del Gobierno es que ese proyecto piloto se pueda extender a otras islas y en el presupuesto del año que viene se incluirá vía enmienda la contratación de más enfermeras para que no solo esté garantizado el servicio en los centros de educación especial. La dotación presupuestaria que se propone es de ese 1.200.000 y en términos concretos la propuesta vía enmienda contempla la incorporación de 20 enfermeras más en el año 2026, 5 en Gran Canaria, 6 en Tenerife, 2 en Lanzarote, 4 en Fuerteventura, así como va a haber también una en La Palma, una en La Gomera y por supuesto otra en El Hierro. Esta semana también hemos escuchado a Guasimara Navarro, madre de un joven con necesidades específicas y portavoz de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. Ella pidió más recursos para este alumnado en las islas menos pobladas y que se escuche más a las familias. La ley dice que como madre tengo derecho a que mi hijo esté escolarizado en el centro en el que yo decida.
La realidad es otra, que se desplaza al alumnado a centros y no se le da la oportunidad de estar en aquellos centros educativos que les corresponden como referencia. No nos hagan elegir entre el bienestar de nuestras hijas e hijos y nuestros deseos de vivir donde queramos o de trabajar en lo que queramos, porque hoy por hoy tenemos que elegir. Además, las familias piden ayuda para afrontar otros retos como acceder a una vivienda digna y a un precio razonable o garantizar la salud mental de los más jóvenes. Lo abordamos en nuestra sección Buscamos Respuestas. El encarecimiento del nivel de vida, la dificultad para acceder a una vivienda o la conciliación son solo algunos de los problemas que más preocupan a las familias. Si a eso sumamos que en Canarias el 40% de los niños y adolescentes viven en hogares que ingresan menos de 1.000 euros al mes, supone un auténtico reto lograr la estabilidad familiar. Para hablar de las familias y sus necesidades, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Raimundo Moreno. Toda su vida ha sido un firme defensor de la protección de los niños y sus familias. Durante 20 años trabajó en la Dirección General de Infancia y desde 1983 dirige el Centro de la Familia de Tenerife, que apoya, ofrece asesoramiento y formación a miles de personas. Buenos días, Raimundo. Buenos días. Bienvenido al Parlamento. Gracias. Cuénteme, ¿qué les preocupa a las familias canarias? Lo que más necesita una familia es un sitio donde vivir. Nosotros todos los días constatamos la tragedia que viven muchas familias por el hacinamiento. Estos mismos días me contaba una señora que son 5 y viven en una habitación. Y eso lleva a desequilibrio, desestructuración. El acceso a la vivienda es una de las prioridades que ha establecido el Gobierno. Es verdad que hace falta no solo que puedan mejorar en muchos casos las condiciones de la vivienda, sino que haya más viviendas asequibles para todos los tipos de renta. Una familia que no está cumpliendo con sus funciones adecuadamente se le declara en situación de riesgo. El problema es que muchas veces esa declaración de riesgo supone un maltrato institucional, porque en algunos casos pasan 10 años y hay una familia que está declarada en riesgo. Eso no tiene ninguna explicación. Esa medida hay que reformarla y hay que buscar alternativas. Es verdad que a veces pueden haber situaciones que se eternizan, pero el riesgo ha servido para intervenir con muchísimas familias a las que se ha conseguido evitar que haya que aplicar alguna medida más grave. Ahora mismo se está trabajando en una nueva ley que sirva para actualizar determinado tipo de intervención. Hay una alarma en muchas familias por el acoso escolar. Las familias claman por una solución a este problema. En Canarias tenemos no solo el protocolo que pueden aplicar internamente a los centros, sino a disposición de las familias un servicio de prevención de acoso escolar, un servicio externo donde psicólogos también intervienen, y en ese camino estamos, en el camino de detectar cualquier incidencia y actuar. Antes hablaba de la soledad no deseada de las personas mayores, ahora tenemos también la soledad no deseada de mucha gente joven, pero es que está también apareciendo la soledad adolescente. Tienen como única referencia la pantalla del móvil y acaban aislándose y viviendo una soledad que no quieren. Y desde donde único podemos intervenir es desde los ámbitos educativos, fomentar este mensaje y hacérselo llegar a las familias para que haya cierto control sobre el uso o la cantidad de tiempo que se destina a este tipo de cosas. La vejez, que antes duraba un rato, ahora dura muchísimo tiempo. ¿Y qué hacemos con toda la gente mayor? ¿Hacemos residencias en todos los campos de fútbol para meterlos a todos? Disparate. Hagamos una convivencia intergeneracional y entonces lograremos una sociedad más justa. Es fundamental que se promuevan espacios de encuentro, de intercambio. Tenemos que ir creciendo en sistemas que nos permitan fomentar la autonomía personal, que la gente pueda seguir envejeciendo en su entorno y en su vivienda. Nuestra sociedad no puede seguir pensando solo en que la solución para las personas mayores pasa siempre por una residencia. La vendimia de este año ha caído en todas las islas, sobre todo en Tenerife, con una merma del 33%. Para intentar que la superficie cultivada no se reduzca, el Gobierno vigila la plaga de filoxera y trabaja en un programa de saneamiento de las vides. Con 6.000 hectáreas, la vid es el segundo cultivo más extenso en Canarias. Pero la sequía ha perjudicado la vendimia en todo el archipiélago, sobre todo en Tenerife, con pérdidas que superan el 30% de la producción.
la isla que menos cae un 9%, y la isla que más cae con respecto al año anterior cae un 32 y pico por ciento, casi un 33%, que es la isla de Tenerife. Se trabaja también en un programa de recuperación de vides que ya está dando sus primeros resultados. Un laboratorio específico para guardar y sanear esas variedades saneadas, y que no tengan virus. A partir de ahí, el proceso será de crecimiento y fortalecimiento, y después darle al sector esas vides saneadas para que puedan plantarlas en sus fincas y que tengan mayor rendimiento. Y el Gobierno pide que el nuevo reglamento de suelos agrarios sea de obligado cumplimiento para los planes generales insulares. Manuel Domínguez, el vicepresidente consejero de Economía, considera que lograr la generación total de renovables aquí en Canarias será mucho más complicado que en otros territorios. Considera que la no entrada de gas en nuestro archipiélago ha sido una oportunidad perdida para la transición verde. Se ha perdido una oportunidad importante en nuestra tierra para conseguir de una vez por todas trabajar hacia esa descarbonización, que llegar hasta un 100% en determinado momento para Canarias va a ser mucho más complicado que para otro lugar. Por cierto, que el comisionado del REF ha pedido en esa misma comisión que se cambie el régimen económico y fiscal para que revierta en las empresas más pequeñas, los trabajadores y los autónomos. Considera José Ramón Barrera que debe adaptarse a la realidad actual y propone instrumentos que mejoren la productividad. Contribuye al principal mal de la economía, que es el de la productividad, porque está orientado a la acumulación del capital físico como consecuencia de los incentivos fiscales que están orientados a eso. Esto genera un claro desequilibrio en lo que se denomina la productividad total de los factores, porque no se está incidiendo en el otro factor productivo, que es el del capital humano. El conocido como Decreto Canarias, presentado a los grupos por el Ejecutivo, ha recibido esta semana las aportaciones de Nueva Canarias. Más de 40 propuestas, entre las que destaca su oposición a que la bonificación del 60% del IRPF, que ya se aplica a La Palma, se extienda también a La Gomera y al Hierro. Creo que es profundamente desigual esa decisión, creo que es algo que va en contra de la progresividad propia de un impuesto como el de la renta, y creo que además rompe algo fundamental, y es que las grandes decisiones, el régimen económico y fiscal es una de ellas, siempre fue aprobado desde el consenso. Las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria piden que se modifique la ley de ciencia que se está tramitando para que refleje mejor la realidad de la investigación en las islas. Los vicerrectores de Investigación y Coordinación Institucional han solicitado además que se duplique la financiación en I+D y se apoye la transferencia de conocimientos a la sociedad. Si estamos en porcentaje, en cantidades de financiación en Canarias dirigida a la I+D, que están entre la mitad y la cuarta parte de la media nacional, pues creo que no hay más que decir. Se puede hacer y se debería hacer una consolidación de nuestras estructuras de investigación y transferencia para que estas universidades, nuestras dos universidades públicas, sean aún mayores motores de desarrollo económico y social. Con esta firma que ven, el Parlamento ha mostrado su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea de la cultura para 2031. La Cámara se suma, en representación de toda Canarias, a esa candidatura que busca poner de relieve las singularidades del archipiélago y aspira a ser la voz de las ciudades isleñas en la Unión Europea. Hoy el Parlamento de Canarias se adhiere al manifiesto impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, reafirmando nuestro compromiso institucional con un proyecto que posiciona a Gran Canaria en particular, pero a Canarias en general, como referente cultural europeo desde nuestra singularidad insular. Nos presentamos con un lema que creo que nos identifica mucho: rebelión de la geografía. Cómo vivir en unas islas como nosotros, lejos de ser una adversidad, nosotros los isleños y las isleñas nos hemos convertido en que eso sea una oportunidad. Y ya sabemos desde dónde veremos las campanadas este año. Radio Televisión Canaria las retransmitirá desde la frontera en el Hierro, tal y como ha anunciado el nuevo administrador general de Radio Televisión Canaria en su primera comparecencia en el cargo. César Toledo ha explicado en comisión los objetivos que se plantea al frente del ente público. Toledo plantea una Radio Televisión Canaria donde todas las piezas funcionen de forma cohesionada, donde se ofrezca un producto de calidad y cercanía y que contribuya, ha dicho, a reforzar el tejido audiovisual y cultural de las islas.
elevando los estándares de calidad y reforzando la interacción entre productoras para lograr que Radio Televisión Canaria transmita valores identitarios mucho más reconocibles y actuales. La oposición ha echado en falta una mayor concreción y también se le han puesto tareas. Alguna actuación que vaya encaminado a lograr recursos para televisión y que no sea todo el tiempo colgar de presupuestos. Desde nuestro grupo nos conformaríamos si usted consiguiera la paz laboral. Contará con nuestro apoyo siempre que su gestión vaya en la dirección de servicio público, independencia editorial. Unos valores de independencia, de servicio público, de calidad informativa. Y ha habido también críticas al modo de elegir a los administradores generales. Hemos sido extraordinariamente críticos con que usted esté aquí sentado, pero bueno, piense una cosa positiva, que de aquí en adelante solo tiene que ganar con nosotros. Y otros tienen la amnesia selectiva, ¿no? Es que este gobierno renuncia al consenso. Es una cosa asombrosa. Toledo anunció su intención de modificar el organigrama directivo de Radio Televisión Canaria y en clave navideña que las campanadas las veremos en directo desde El Hierro. Y en la costa encontramos el rincón favorito de nuestra invitada de hoy. La cala de las Dos Hermanas de Taliarte es para mí un sitio de paz, de tranquilidad, de baño con aguas transparentes y una zona para leer tranquila. Si tuviera que elegir un segundo lugar, las playas de la Graciosa, la propia isla, me parece que es ese lugar perdido, maravilloso, tranquilo, donde desconectar. Con esas imágenes nos marchamos, se quedan ahora con el informativo, pero volvemos de nuevo el próximo domingo, les esperamos.